¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alex Amanigo. La idea de este podcast es promover el entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico desde la perspectiva antifrágil del cuerpo humano. Y para empezar vamos a hablar sobre algo que me encanta, que es el entrenamiento concurrente. Y hoy por hoy se ha vuelto muy popular el entrenamiento híbrido, cuando la mayoría de la gente allá afuera lo que está haciendo es entrenamiento concurrente. Pero para poder entender eso tenemos que hablar un poquito sobre qué es cada uno, cuáles son las diferencias principales y cómo se ve esto para poder entender qué es el entrenamiento concurrente y entrenamiento híbrido. Para poder hablar sobre estos conceptos, primero tenemos que establecer la fuente o la base de lo que es el entrenamiento. Y para eso entra la fuerza y el acondicionamiento físico como está establecido, que básicamente es el desarrollo del trabajo de fuerza y el trabajo de acondicionamiento. Esto con la finalidad de crear diferentes adaptaciones en varias habilidades, tanto en lo físico como en lo mental. En lo físico vamos a tener cosas como movilidad, fuerza, estabilidad, propiocepción, agilidad, velocidad, potencia, acondicionamiento aeróbico, lo que es resistencia aeróbica, anaeróbica. Y dentro de lo mental vamos a tener el aspecto de resistencia al trabajo intenso, de lo que se llama el manejo de intensidades o mejor conocido como el pacing, el IQ deportivo o las estrategias sobre cómo abordar el deporte, ya sea fútbol, soccer, americano, baloncesto o algún deporte como los que vemos hoy en día nuevos, que es entrenamiento de CrossFit, competencias de obstáculos o lo que se ha vuelto muy popular este último año, Hyrox. Cada uno también tiene un aspecto mental dentro de cómo debo abordar este entrenamiento o esta sesión. Entonces vemos que la base de lo que es el trabajo de fuerza y acondicionamiento físico nos permite desarrollar todas estas habilidades. Y para esto entran ciertos principios que queremos seguir. El principio de la especificidad, el principio de la individualización, sobrecarga, la periodización o mejor dicho progresión y la adaptación. Si hablamos de especificidad, estamos hablando de ser específicos a el objetivo. Para un futbolista eso va a ser mucho más diferente que para un fisicoculturista. Esto no significa que el entrenamiento deba replicar los movimientos que vemos para el futbolista. Por ejemplo, con un futbolista no vas a correr con mancuernas porque en el deporte corren, no, sino vas a buscar desarrollar las habilidades musculares o las habilidades físicas como la potencia y la velocidad dentro del gimnasio. Y para el tema de la individualización, hablamos aquí sobre cada individuo, sobre cada atleta con el que trabajamos, cómo responde al estímulo del entrenamiento, cómo se recupera, cuál es su capacidad de moverse. A veces podemos tener limitantes de rango de movimiento o simplemente temas de técnica. Es alguien muy nuevo que no conoce el movimiento o su propiocepción es muy baja, por ende tenemos que partir de ahí antes de exigirles algo más intenso. El concepto de la sobrecarga básicamente es buscar continuamente exponer al individuo a un nivel de sobrecarga que le permita ver adaptaciones con el tiempo. Un error muy común es pensar que cada sesión o cada semana debe haber un incremento de la intensidad de las cargas para poder lograr esta sobrecarga, cuando en sí el estímulo del entrenamiento en sí es una sobrecarga de entrenamiento. Y luego entran dos muy importantes, que es la periodización y la adaptación. La periodización, en palabras muy sencillas, es la progresión. ¿Cómo vamos a establecer la progresión para que puedas ir de menos a más? Es muy común hoy en día que mucha gente quiera argumentar en contra de la periodización porque piensan que no es necesaria como lo puede ser en deportes de CrossFit, cuando en realidad lo que estás diciendo es que no es necesario tener una progresión. Si no es necesario tener una progresión, entonces es difícil poder ver una mejoría en lo que estamos buscando hacer. Y es donde entra la periodización. La palabra más sencilla que puedes usar es progresión. ¿Cómo vamos a progresar a lograr más o a lograr... y más puede ser volumen, fuerza,
velocidad, potencia, va a depender mucho del objetivo nuevamente. Y la adaptación es clave porque la adaptación nos habla de la capacidad de un individuo en poder adaptarse y ver estas mejoras. Y es importante que consideremos la sobrecarga, la previsión y la adaptación porque entre ellas tres hay una sinergia que nos permite ver esas adaptaciones. Si no tenemos suficiente sobrecarga, si no tenemos una buena previsión, va a ser muy difícil ver una adaptación. Y viceversa, si tenemos un exceso de sobrecarga, puede también limitar la adaptación que estamos viendo. Entonces, ¿por qué todo esto para poder hablar de entrenamiento concurrente y el entrenamiento híbrido? Porque dentro del entrenamiento, dentro de lo que es la fuerza y el acondicionamiento físico, está lo que es el entrenamiento concurrente. Básicamente el entrenamiento concurrente nos habla de entrenar tanto la fuerza y la fuerza va a abordar todo tema de pesas, potencia, velocidad, donde estamos usando un peso externo. Y el término correcto es contrarresistencia, el entrenamiento de contrarresistencia, porque estamos ejerciendo fuerza contra una resistencia. Pero vamos a usar el término fuerza porque es mucho más fácil de entenderlo. Y por el otro lado, combinarlo con el entrenamiento de resistencia. Y aquí abordamos todo tema de entrenamiento cardiovascular, anaeróbico, aeróbico. Y básicamente es poder combinarlos de tal manera que nos permitan ver un beneficio en un objetivo, en una disciplina o en un deporte. Básicamente estamos buscando que estas disciplinas se complementen entre ellas. Y los ejemplos más sencillos que podemos ver es un futbolista. No estamos buscando que sea la persona más fuerte ni la persona más aeróbica, simplemente estamos buscando que pueda ser más atlético para desempeñar su rol dentro de la cancha de fútbol. Pues por eso vamos a tener sesiones de entrenamiento de fuerzas, algunas van incluso a tener simplemente entrenamiento de isométricos o de potencia, donde no se levante mucho peso. Otras vamos a tener trabajo de levantar mucho peso con muy poco volumen y su trabajo de resistencia va a incluir un poco de zona 2 para optimizar la recuperación, optimizar su base aeróbica y un poco de zona anaeróbica o resistencia anaeróbica para priorizar los piques que hay durante el juego. Pero si notamos, el concepto aquí es que todo es un complemento entre ellos, todos se unen para lograr un objetivo o un fin específico que es un mejor futbolista. No estamos buscando un mejor levantador de pesas, no estamos buscando un mejor corredor, estamos buscando un mejor futbolista. Y esto también se puede aplicar en el atleta del día a día que quiero vivir más tiempo, con una mejor calidad de vida, más masa muscular, menos porcentaje de grasa, etcétera, donde a lo mejor voy 4 días al gimnasio a hacer pesas y trato de meter dos trabajos de zona 2 aeróbicos porque me va a permitir tener una mejor recuperación y por ende responder mejor de las sesiones de pesas. Nuevamente, no estoy buscando ser mejor en las pesas ni en el trabajo aeróbico, sino que se complemente el trabajo aeróbico con el trabajo de pesas. Y es importante porque la diferencia entre entrenamiento concurrente y entrenamiento híbrido está aquí. Cuando hablamos de entrenamiento híbrido, estamos hablando de buscar, o mejor dicho, la capacidad de mejorar en dos o más disciplinas que no se complementen entre ellas. El entrenamiento concurrente, si se fijan, todo busca que se complementen. Como el trabajo aeróbico ayuda a mi trabajo de fuerza, como el trabajo de fuerza ayuda a mi desempeño en la cancha. El entrenamiento híbrido, por su parte, busca lo contrario, busca desarrollar capacidades físicas en capacidades físicas que no se complementan entre ellas. Es decir, busco ser el mejor levantador de pesas a la par de ser el mejor maratonista. Nosotros sabemos que para ser el mejor maratonista esto requiere incluso perder masa muscular. Y nosotros sabemos que para ser el mejor levantador de pesas esto requiere aumentar masa muscular. Lo que ya por definición te das cuenta que no se complementan entre ellas. Ahora,
Cabe mencionar que cuando hablamos de entrenamiento híbrido, si nosotros tomamos a un atleta híbrido y lo comparamos con un especialista que se dedica 100% a levantar pesas o a correr maratones, el atleta híbrido no se va a comparar con ellos. O sea, tú agarras un Kipchoge que corre un maratón en 2 horas y el atleta híbrido no se va a comparar con ellos. Y el objetivo del atleta híbrido no es compararse con especialistas. El objetivo del atleta híbrido es buscar ser un generalista muy bueno. Es decir, que tú puedas salir a correr y a levantar pesas con un buen rendimiento dentro del promedio. Si hablamos de un maratón, podemos decir que un promedio en maratón es terminarlo abajo de 4 horas. Un nivel alto promedio podemos decir cerca de las 3 horas. Entonces, tener un atleta híbrido que a lo mejor pese 100 kilos, que levante 240 kilos en sentadilla, casi 300 kilos en peso muerto y 200 kilos en press de banca, pero a la par pueda correr un maratón en 3 horas, ya es algo impresionante desde un aspecto físico, porque no estamos llegando al nivel máximo de maratonista y tampoco estamos llegando al nivel máximo de levantamiento de pesas, porque si hablamos de un levantador de 100 kilos, una sentadilla quisiéramos que estuviera un poco más arriba, más pegándole a los 350 kilos para una persona de 100 kilos. Pero entonces es donde empezamos a ver la diferencia entre entrenamiento concurrente y entrenamiento híbrido. Todo cae dentro de cómo está el entrenamiento estructurado, cuál es el objetivo del entrenamiento que se está haciendo para poder ver estas adaptaciones. Y cuando hablamos de entrenamiento híbrido, y esa es la razón por la cual hay que ser muy objetivos al observar los entrenamientos, es que al nosotros desarrollar el trabajo de fuerza, estamos creando una señal celular interna para incrementar el mTOR. Cuando hablamos del entrenamiento de resistencia, estamos creando una señalización celular interna para aumentar el AMPK. Y estas dos señalizaciones celulares, no voy a entrar en mucho detalle sobre ellas porque esto es una plática por su parte simplemente para poder entender y ver las diferencias entre ellas. Pero cuando nosotros estamos activando estas dos, básicamente al activar mTOR se desactiva AMPK1. Entonces cuando nosotros activamos AMPK se desactiva mTOR. Y es por eso que el entrenamiento híbrido en sí es una ciencia y un arte y es algo admirable porque básicamente estamos buscando mejorar en ambas disciplinas a pesar de que entre ellas no se complementen, incluso pelean para las adaptaciones internas que hay en el cuerpo y esto puede volverlo más complejo para poder ver progreso al momento de entrenar. Y el otro factor que puede ser también clave es el abastecimiento energético y sobre todo de glucógeno en el cuerpo. Nuevamente porque nosotros al hacer trabajo de resistencia, trabajo de fuerza, estamos utilizando los sustratos energéticos y específicamente de glucógeno que hay almacenados en el cuerpo. Entonces, hacer una disciplina y otra disciplina, sobre todo si se hace en el mismo día o la misma sesión, es estar peleando entre estas disciplinas para ver quién tiene una mejor adaptación celular, una mejor respuesta celular y una mejor utilización de los sustratos de energía para crear las adaptaciones en el cuerpo. Y es por eso que se vuelve tan complejo el entrenamiento híbrido. Y hoy en día es muy común ver videos en Instagram, en TikTok, donde dicen estoy haciendo pesas y estoy corriendo, por ende estoy haciendo entrenamiento híbrido, pero cuando empiezas a analizar el estímulo de las sesiones, los resultados de las sesiones, en realidad lo que tú estás viendo es alguien que está cubriendo deficiencias de adaptaciones o deficiencias físicas a través de hacer ejercicio. Porque sí, puedes continuar haciendo ejercicio, hacer pesas y hacer cardio y no necesariamente ver mejoras en tus marcas, en tus tiempos, y eso es lo que marca la diferencia principal entre entrenamiento concurrente y entrenamiento híbrido. En palabras muy sencillas,
El entrenamiento híbrido es entrenamiento concurrente, pero pero el entrenamiento concurrente no es entrenamiento híbrido. Esa es la gran diferencia. El entrenamiento concurrente nos va a permitir mejorar en una cualidad física. El entrenamiento híbrido nos va a permitir mejorar en dos o más cualidades físicas, pero requiere de mayor precisión y enfoque y manejo al tema de cargas e intensidades. Si tienen alguna duda, por favor déjenos un comentario.